Innovación, cursando una maestría en Administración de Empresas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en empresas multinacionales y nacionales de los sectores financieros, telecomunicaciones, medios de comunicación, recursos naturales y firmas de servicios profesionales. Andrea Colombo Cordero es ingeniera comercial, máster en Economía, con mención en Finanzas y Proyectos Corporativos, diplomado en Gerencia Tributaria y en Técnicas Empresariales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en tributación, procesos y proyectos del sector público y privado. En el 2020 fue nombrada directora general de Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En dicho cargo, lideró la gestión institucional mediante el establecimiento de políticas, normas y procedimientos efectivos en fiel cumplimiento a la misión y visión de la entidad. Natalie Varas Montes de Oca es ingeniera comercial con mención en finanzas, con más de 17 años de experiencia en impuestos, comercio exterior, contabilidad, auditoría, control interno, procesos y proyectos en el sector privado y público. En el 2019 fue nombrada directora regional de intervención y en el 2020 fue nombrada asesora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. A continuación le cedo la palabra a Andrea. Muy buenos días con todos. Agradezco a la Cámara de Comercio Británica por este espacio que nos da la oportunidad de poder retroalimentar de las buenas prácticas enfocados en lo que es en procesos para llevar a un mejor crecimiento y una mejor productividad. Con nosotros, como bien lo mencionaron, estamos contando con un equipo de excelentes profesionales de alta gama, con una amplia trayectoria profesional, y me gustaría, pues como dijo, está Natalie, Jorge Luis y mi persona dispuestos a absolver cualquier tipo de duda enfocados en el tema que vamos a exponer, de tal manera que nosotros podamos dar toda la ayuda necesaria para esas pequeñas o grandes empresas que estamos emprendiendo o estamos a punto de emprender. Sin más preámbulo, empecemos con nuestra presentación. Bueno, el tema que hemos escogido el día de hoy es el crecimiento y productividad, enfocándonos siempre en el crecimiento y la productividad de todo tipo de negocio, enfocándonos en la nueva era, ¿no? Lo de ahora es el roadmap, que es una nueva realidad que ya nadie se puede negar y ni se puede resistir a emprenderse o a transformar su negocio, no importa el tamaño, para poder obtener ese nicho de mercado que tanto anhelamos. Bueno, aquí está un poquito lo que ya se nos mencionó de nuestra pequeña trayectoria. Y bueno, el tema del día de hoy del programa está estructurado en 3 fases, ¿no? En 3 etapas. En un capítulo, lo que es enfocado en la cultura y estrategia. El otro, muy concentrado en roadmap, enfocado en procesos en nuestra era, que ahora es la digital. Y el tercer capítulo, la experiencia y la gestión, enfocado en el talento humano. Todo está dentro de una misma gama. En caso de que surja alguna duda, alguna inquietud, aprovechemos la herramienta del chat que tiene la plataforma. Al final de cada tema vamos a ir atendiendo a esas consultas a fin de que haya una secuencia y no exista alguna duda posterior en los siguientes capítulos. Doy paso al economista Jorge Luis Páez para que inicie con nuestro gran tema de cultura y estrategia. Bienvenido, Jorge Luis. Muchas gracias, Andrea. Agradecemos en nombre de Andrea y Natalie a la Cámara y a la audiencia de líderes que se encuentran el día de hoy conectados. La verdad que nos llena de mucha alegría y emoción poder compartir este breve espacio con ustedes. No me voy a presentar, ya creo que la presentación la han hecho. Les quiero decir un poco cómo yo me presento en estos espacios cercanos con líderes como ustedes. Jorge Luis Páez, millennium de 50 años, aprendiz en el mundo empresarial y en la vida, y fanático de la transformación. De alguna manera, en estos últimos años, lo que hemos más visto a nivel no solo de las empresas, sino también a nivel de la sociedad, mucha transformación, mucho repensar por qué estamos aquí, cuál es la razón de alguna manera,
en la que nos encontramos. Y en ese sentido, los 3 temas que les vamos a platicar, creo que son temas que van a conectar con esos desafíos o con esas demandas que ustedes están teniendo dentro de sus organizaciones. Antes de entrar a mirar el primer slide y un poco a compartirles reflexiones sobre el mismo, quería traer a colación un mensaje que el CEO de Google compartía con su comité ejecutivo. Y él decía, deberíamos desde la organización hacer crecer cada vez más a los líderes que el mundo necesita. Y de alguna manera eso nos da una entrada porque las organizaciones no solo estamos en un espacio o en una contribución en función de nuestro propósito y nuestras expectativas como unidades de negocios. También tenemos lo que conocemos la responsabilidad social y al estar presente dentro de esta sociedad tenemos que vernos también como formadores, tenemos que vernos de alguna manera también como conectores de aquellas cosas que necesitamos los seres humanos profesionales. Y en este primer slide que vamos a ver a continuación, lo que les queremos compartir es cómo ha ido la evolución de los desafíos a nivel de las organizaciones. Si me ayudas, Natalie, pasando al siguiente slide, por favor. Y en este slide, de alguna manera, lo hemos denominado generadores del cambio. Y a lo largo de los últimos 30 años han existido distintos generadores del cambio que las organizaciones hemos vivido. Recuerden que soy un millennial de 50 años y puedo hablarles un poquito de esto, ¿no? En la década del 80 hablábamos un poco de la competitividad que teníamos las distintas empresas en los mismos sectores. Eso de alguna manera influyó para que cada una de nuestras empresas, cada uno de los líderes de estas organizaciones un poco repiensen cómo ser diferentes y cómo entregar valor diferente hacia esos clientes que los eligen como una solución a sus necesidades. Pero también en la década de los 90 emergió lo que es el Internet y las nuevas tecnologías que creo que fueron una bendición no solo para el ámbito empresarial, sino también para el ámbito personal. Y obviamente, como todas las herramientas, hay un proceso de adaptación y de uso adecuado para las distintas situaciones en las cuales de alguna manera los podemos utilizar, ¿no? Luego tuvimos a partir del año 2000 todos estos conceptos de las nuevas generaciones, los milenios, los centésimos, la generación X, etcétera. También un poco todos estos conceptos del equilibrio laboral y familiar. Todo esto influyó dentro de las organizaciones, influyó de alguna manera a readaptarse a estas circunstancias. Y bueno, lo que hemos vivido en los últimos años también han sido situaciones de crisis. El mundo en el 2008 vivió una crisis global, que todos la conocemos. El Ecuador en el año 2015, 2016 vivió una crisis también enfocada a un tema económico. Si de alguna manera recordamos, en octubre del 2019 vivimos una paralización producto de un tema político que de alguna manera nos estuvo desconectados o no conectados como quisiera estar alrededor de 15 a 20 días frente de alguna manera a todos esos canales internos, ¿no? Hemos tenido la crisis sanitaria, esperamos de alguna manera que todo se encuentre muy bien y ahora nos encontramos en una situación de conflicto militar en la Europa del Este, ¿no? Todas estas situaciones son generadoras del cambio. ¿Y cuál es el mensaje que nos da esto a nivel de las organizaciones? Es que tenemos que tener líderes, equipos y culturas adaptadas al cambio, que se sientan cómodos en un proceso de reajuste. Y de alguna manera esto me lleva a platicarles en el siguiente slide de un estudio que hizo una firma KPMG. Este estudio se llama el CEO Outlook 2019. Y este estudio recoge la opinión de alrededor de 3.000 CEOs a nivel del planeta y de alguna manera enfocado a cuáles son las perspectivas, cómo ellos ven el mundo de los negocios, el mundo de las relaciones empresariales, de las interacciones humanas en este sentido hacia futuro. Y hubieron 4 hallazgos atrás del CEO Outlook. El primer hallazgo estaba enfocado a aguas inexploradas. Y de alguna manera estos generadores del cambio nos invitan en algún momento a descubrir ciertas cosas, a descubrir oportunidades, a descubrir problemáticas. Definitivamente nos invitan a descubrir aguas que en el pasado no habíamos navegado. Y aquí es importante que la organización lo tenga presente, que esto va a ser un comportamiento continuo a lo largo del tiempo. Pero también ha llevado a los líderes que tienen que entender su rol mágico de liderar también en estos momentos de incertidumbre. Nosotros, de alguna manera, cuando hablamos de liderazgo, lo visualizamos en un propósito
como ser un puente entre los desafíos y los retos de la organización y el crecimiento y desarrollo de su gente. Entonces, liderar en estos tiempos de incertidumbres, la verdad que es un reto, pero es un reto mágico que nos permite de alguna manera redescubrirnos, crearnos, ¿no? En ese sentido. Y de alguna manera todas las organizaciones tenemos que ser conscientes, los líderes y los equipos humanos, que la forma más efectiva de abordar todos estos desafíos es cambiando desde el interior. Entrar hacia adentro de la organización, reenfocarse en sus propósitos, tener presentes los valores y desde ahí apuntalar su transformación para abordar estos nuevos desafíos. Y también este estudio nos habla sobre el nuevo rol del CEO y de alguna manera hace referente que el rol del CEO tiene que estar cerca de los clientes que eligen a su organización para poder satisfacer sus necesidades. Y estando cerca, conociendo lo que piensan cada uno de los clientes, los distintos segmentos de mercado, trasladar eso al interior de la organización como desafíos que les permita desarrollar nuevas soluciones a esas nuevas demandas. Y finalmente la conclusión del estudio es que la agilidad es la nueva moneda de los negocios. Las organizaciones tenemos que ser ágiles, ir de alguna manera relacionados con todas estas demandas que el mercado nos trae a colación. Y ahora sí, entrando en materia, cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de cultura, son dos aspectos importantes y que deben ir el uno de la mano del otro. Y cuando hablamos de propósito, traigo a colación un mensaje de un autor en temas de management que ustedes tienen que conocerlo y que habla sobre el why. Las empresas necesitan un porqué. ¿Cuál es la razón nuestra en la organización? ¿Cuál es la razón mágica de nuestra organización frente a lo que queremos brindar y transmitir a la comunidad de negocios? Y en ese sentido, ese es un puntal importante para luego desarrollar la estrategia. Una estrategia que no esté conectada con el propósito de la organización, tal vez no va a haber switch, o puede haber un switch off, un apagar y no encender. Y en ese sentido, cuando hablamos de estrategia, hay muchísimos modelos. Y aquí queríamos traerle a colación un modelo mixto que hace referencia al The Free Box Solutions. Este modelo es liderado por un hindú que se llama Govindhan Yarat, consultor a nivel de muchas empresas americanas y muchas empresas europeas. Y él dice, Govindhan Yarat, cuando las organizaciones piensen en su estrategia, lo primero que tienen que hacer es identificar hacia adentro de la organización cuáles son esas prácticas del negocio, esos hábitos de gestión, esas culturas actuales que hay que abandonarlas porque ya no se conectan con los desafíos del presente, ya no se conectan con los desafíos del futuro. Imagínense qué importante, hacia adentro de la organización, cambiar desde adentro es identificar para abandonar esas prácticas que no nos permiten ir al ritmo que los desafíos del mercado nos invitan. Lo segundo, que está en la caja número 3, es comenzar hoy a identificar el modelo del negocio del futuro. ¿Cómo vemos nosotros en cada una de nuestras organizaciones el modelo del futuro en el 2030? Imagínense, al día de hoy, tal vez en el sector agro, las plantaciones son de forma horizontal. Imagínense que el modelo del negocio del futuro sean plantaciones de forma vertical. A la creatividad, a la innovación, a la transformación para identificar cuál debe ser ese modelo del negocio del futuro. Y obviamente siempre hay que dar un primer paso. Dicen que hasta la caminata más larga requiere de un primer paso, y a identificar cuáles son esos primeros pasos, esos primeros desafíos que se tienen que gestionar en el presente, ¿no? Y luego todos estos desafíos, que de alguna manera a través del Free Box Solution, poder identificarlos a través de objetivos conectados con la perspectiva financiera, con la perspectiva de clientes, con la perspectiva de proceso, con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. No estoy viendo la presentación en este momento, no sé si ustedes la están pudiendo visualizar, pero esta parte del propósito y la estrategia es fundamental. Conectar el why con el modelo del negocio, más allá del presente, teniendo presente la mirada hacia el futuro, es fundamental. Pero bien, ya tenemos propósito, tenemos estrategia, pero de alguna manera es fundamental darle vida a la estrategia. Y la forma de darle vida la vamos a ver en el siguiente slide, que es a través de la cultura. Y aquí un poco quisiera hacerles una analogía en el mundo de las telecomunicaciones, de la telefonía celular.
La evolución tecnológica ha sido de forma constante. En el año 2000 recuerdo que las empresas de telefonía celular utilizaban una tecnología que se llama TDMA, luego un poco migraron a tecnologías SM, luego segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y todo eso lo hicieron sobre la infraestructura de radiobases actual. Así debemos ver nosotros la cultura. Nuestra cultura el día de mañana tiene que permitirnos remontar nuevos enfoques culturales que tenemos que adaptar en la organización para abordar esos desafíos. Y aquí es importante tener presente cuál es la infraestructura para producir y para reproducir una nueva cultura. Y lo hemos definido en dos partes: acciones y canales. Si el día de hoy yo tengo una cultura deseada, una cultura aspirada, es importante documentarlo. Y cuando hablamos de documentarlo, es importante abordar el canal de incorporar objetivos hacia esa nueva cultura en tu plan de negocios. Si no metes, si no incorporas objetivos reconectados a esa nueva cultura, va a ser difícil medir si estamos encaminados en eso. La parte de los procesos que Andrea nos va a hablar es muy importante. Los procesos nos generan hábitos de gestión, nos generan comportamientos. Adaptar los procesos hacia esa nueva cultura es fundamental. Pero también a la acción de practicar, y cuando hablamos de la acción de practicar, hay que abordar dos canales fundamentales: el liderazgo y la comunicación. La comunicación es la única herramienta que tenemos los líderes para conducir a su gente desde donde están ahorita hasta donde nunca han estado. Y también una acción tercera, que es la parte de reconocer. Y cuando hablamos de reconocer, hablamos de celebrar los nuevos triunfos, los nuevos hitos. Hablamos de entender cómo debemos medirnos, cómo debemos reconocernos, cómo debemos evaluarnos, cómo debemos entender nuestro desempeño en una cultura nueva. Esta parte es importante y de alguna manera nos sentimos contentos poder contribuirles a ustedes. Fundamental, las organizaciones adaptadas al cambio y tener presente propósito, construir una estrategia que vaya más allá del año y de alguna manera conectarla con la cultura a través de un modelo que te permita tenerla como una infraestructura para producir lo que quieres hoy y para reproducir lo que quieres a futuro. Muchísimas gracias por escucharnos en este primer espacio. Muchas gracias, Jorge Luis. No sé si es que algún asistente tenga alguna duda, reforzando un poquito lo que él decía, ¿no? Es muy importante no solamente decidirse o emprender ya a esta era, ¿no?, de los cambios que nos han empujado sí o sí, nos han empujado por temas, factores totalmente externos, yo creo, a lo que tenga que ver con el giro de cada negocio, sea por un tema económico, sea por algo mundial. Ya no es solo un problema de su negocio, no es solo un problema del país, es un problema global, en el cual ya no nos podemos negar que eso es lo que ha ocurrido, no nos podemos negar lo que está ocurriendo, pero mal haríamos llorar sobre la leche derramada, sino es buscar más bien de manera creativa cómo adaptarnos a ese cambio y mejorar. Y de eso se trata mucho de lo que decía Jorge Luis. Es muy importante tener una mente dispuesta a un cambio y que el personal tenga esa cultura, que esa misma visión que tiene la empresa, y si tiene que reestructurarse la visión, pues hay que reestructurarse la visión, tener bien sembrada esa cultura, de tal forma de que todos estén listos a un cambio, no haya resistencia, y así la visión va apuntando, también el personal, y todo se va alineando de acuerdo a esa necesidad. Veamos una pregunta. Sí, estaba viendo la pregunta de César. César nos consulta: ¿es mejor hablar de estrategia como una sola de toda la empresa o de estrategias? He visto ambos modelos o prácticas en la construcción del plan estratégico. Gracias, César, por la pregunta, y de alguna manera aquí me invitas un poco a platicarles de algo. Es interesante comenzar a mirar nuestra organización como se mira un equipo de fútbol. ¿Qué significa? En un equipo de fútbol tenemos delanteros, que podemos hacer la analogía en el mundo empresarial, que son nuestras áreas que están cerca del cliente, el llamado front office, ventas, servicios al cliente, negocios. Pero también en el mundo del fútbol tenemos los mediocampistas, que abastecen de alguna manera a los delanteros para encontrar oportunidades de gol. A la final podemos tener eso en nuestras áreas de producción, operaciones, tecnologías, sistemas, etcétera. Y también tenemos la defensa, ¿no? Y a la final podemos estar áreas como la parte financiera, la parte de talento humano, y algunas veces encontramos en el arco posiciones
que nos pueden hacer ruido en el día a día en nuestras organizaciones, pero entendemos lo valioso que son como auditoría y como la parte jurídica que buscan proteger el gol en contra, ¿no? Entonces, atendiendo tu pregunta, César, es importante identificar una estrategia empresarial, una estrategia del equipo empresarial. Pero esa estrategia de alguna manera tiene que tener componentes o tiene que tener factores que la impulsen. Y entender en esa estrategia empresarial cuál va a ser el rol de los delanteros, cuáles van a ser los objetivos que tienen los delanteros para contribuir a esos objetivos empresariales. Los mediocampistas, los defensas y los arqueros. La convivencia es fundamental en ese sentido. Espero haber cubierto, César, tu inquietud y muchísimas gracias por compartirla. Continuando bajo esa línea, como dice Jorge Luis, si bien es importante tener lista una estrategia general como empresa y cada área o cada grupo como jurídico, o la parte operativa, atención al usuario, contabilidad, sistemas, o sea, todos los roles son muy importantes. Todos los cargos son muy importantes y cada uno también va estructurando también su estrategia para apuntarse a esa estrategia general. Más o menos haciendo el ejemplo que hizo, dándole secuencia al ejemplo que hizo Jorge Luis de un equipo de fútbol, y es así, ¿no? O sea, todos ellos tienen una estrategia general de cómo llegar a un mundial y cada ubicación de campo tiene a su vez una estrategia de cómo moverse para pasarle a la siguiente etapa. Veamos en el siguiente slide. Hablamos de roadmap, son terminologías muy actuales. Roadmap es realmente una secuencia o una metodología de manera muy eficiente y ágil que permita a que todos los procesos estén de manera transparente, de manera muy clara y que permita a que todo el equipo tenga una buena comunicación en tiempo real. No esperar mucho tiempo de fluctuación por esos temas de la manualidad, es decir, trabajar muy manual. De aquí va muy de la mano la tecnología. No necesariamente, a veces uno dice, chuzos, necesito implementar y es una inversión demasiado elevada. No siempre la inversión es extremadamente elevada, todo depende también del tamaño del mercado que cada empresa tiene. A veces la misma tecnología que tiene se la puede transformar o adaptarla para ese cambio, recordando que una empresa no puede hacer un cambio de golpe de 180 grados, vamos haciendo un avance progresivo y se va evidenciando y en el camino se va puliendo. Entonces, el roadmap, el fin del roadmap es mejorar los procesos a través de una implementación de metodologías más ágiles, permite incrementar obviamente la productividad de todo equipo, mejora la gestión de trabajo y como decía Jorge Luis, hay un trabajo en equipo, hay una buena comunicación que eso es la base importante. Porque es importante también el roadmap, lo hemos separado por etapas, es importante porque permite alinear a todo el equipo, desde la alta gerencia hasta el nivel más bajo. Permite que todos los departamentos estén apuntados a un mismo fin, como decíamos, una estrategia general. Por eso es muy importante que para dar inicio o revisar cómo estamos estructurando nuestros procesos, primero es sentarnos a estructurar una nueva visión, si es que hay que reestructurarla, o enfocar bien esa visión a este tipo de comunicación departamentales, alinear al personal desde una cultura institucional para que pueda ser encaminados y que cada uno, sin necesidad de ser perseguido o estar monitoreado, no, ya está pensando en función de la visión de la empresa. Eso es sembrar una cultura institucional. También ayuda, es importante porque es una guía de actuación. Porque es una guía de actuación porque cada uno va a saber su rol, va a saber qué es lo que debe realizar, no hacer piedra de tropiezo o conflicto con otra función o doblar funciones cuando a lo mejor alguna se está quedando por fuera. Entonces es muy importante tener muy claro qué es lo que va a hacer cada etapa, quién va a liderar en cada etapa y que cada uno cumpla su rol importante para llegar a ese fin general. Permite coordinar, distribuir de manera eficiente y eficaz y oportuna la carga laboral en cada uno de los funcionarios o empleados y de esta manera no va a haber una mala distribución. Priorizar acciones, eso permite seleccionar de acuerdo a cómo se va dando el evento, son
las prioridades a corto plazo, hay otras que van a ser a largo plazo, pero permite priorizar para que no todo el mundo esté haciendo la misma actividad para el mismo fin, sino que vamos haciendo como etapa de proyectos, por fases, y según cómo se va dando a veces situaciones imprevistas, se va actuando. Pero lo importante es que ese momento que surgen circunstancias no tan agradables a veces o de imprevisto, el equipo está listo porque hay una comunicación fluida, porque los sistemas están atados, existe una trazabilidad, lo puede ver desde el accionista, la gerencia y cada una de las etapas para poder subsanar rápido en dónde existió el error. Y por ende, pues decíamos la importancia de la comunicación. Esto lleva a una motivación en equipo, lleva a trabajar en equipo y no de manera individual. El siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar ahora un poco más sobre las actividades o los pasos que se deben seguir en un roadmap. ¿Cuáles para los procesos en el área digital, sobre todo? Todos hemos vivido una nueva realidad, una nueva manera de adaptarnos a diferentes formas de trabajar. Antes era muy poco ejecutada una actividad de trabajar en casa, hacer el teletrabajo, ¿verdad? Pero ahora hemos visto que nos hemos podido adaptar rápido porque nuestros negocios necesitan crecer, nuestros negocios necesitan ir de la mano con las necesidades de los clientes y de nuestros equipos de trabajo. Siendo así, el primer paso es determinar cuáles son mis objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis prioridades estratégicas como organización, como negocio? ¿Qué necesito mejorar en temas de conocimiento, en temas de productividad, en temas de capacidad? También necesito determinar si mis objetivos están alineados para ofrecer una mejor experiencia a mi cliente. El segundo paso es la planificación con vista a futuro. ¿Qué necesita mi negocio para mantener competitividad de aquí a 5 años? ¿Qué necesito yo como organización para seguir en la línea de mis clientes, seguir siendo visto por mis clientes? También necesito anticiparme a las necesidades futuras. Mal haríamos como organización en tomar una decisión de manera acelerada sin hacer una debida planificación respecto a costos, respecto a tiempo, respecto a recursos. Esto va de la mano con medir los costos. ¿Qué quiere decir esto? El costo de una nueva infraestructura, si es que lo necesito. Durante estos 2 últimos años, ahora los 3 primeros meses, hemos visto que nos ha tocado desarrollar o adaptarnos a herramientas tecnológicas, ¿verdad? Aquí va enfocado también a automatizar los procesos, a buscar la manera de que existan herramientas, que hay muchas en el mercado, que puedan adaptarse a mi necesidad como operación. Para esto necesito informarme de los costos, necesito informarme de las licencias. Hay herramientas que están adaptadas en la nube, que son maravillosas, y uno puede conectarse estando fuera del país a poder monitorear lo que sucede en mi organización. Así también debo verificar y asegurarme de la fiabilidad de mis proveedores, ¿verdad? Para evitarme sorpresas a futuro. Finalmente, como hablaba Andrea en el punto anterior, establecer plazos realistas. Un roadmap es básicamente como un cronograma de trabajo, es una ruta de trabajo para mi organización en la implementación de planes. No necesariamente porque voy a velocidad, es porque voy a alcanzar mi objetivo mucho más rápido. No, porque dentro de eso estoy quizás comiendo procesos, ¿ya? O al mismo personal generándole una frustración y agotamiento. Es importante tener plazos basados en prioridades. ¿Qué es más importante para la organización al momento de implementar un proyecto? Y que ese cronograma vaya de la mano con una comunicación para poder alcanzar los objetivos del proceso. La comunicación es un punto fundamental dentro del diseño de un roadmap. ¿Por qué? Porque si yo tengo retrasos dentro de la implementación de alguna actividad, el comunicarlo de manera adecuada y dentro de los tiempos me permite a mí actuar de una manera no reactiva, sino proactiva. Me permite a mí ya, como tengo todo planificado, poder corregir de manera rápida, ya, en lugar de demorarme en el proceso y ocasionar demoras. Como tal, ¿qué es la gestión por procesos? Básicamente, ¿qué busca la gestión por procesos? El Business Process Management. Es organizar el trabajo, ¿verdad? Y que esto vaya alineado, resalte la visión de la organización. Entonces, es importante porque podemos gestionar los procesos de una forma estructurada y buscar
siempre la mejora continua. La gestión por procesos nos ofrece herramientas oportunas para lograr un flujo de trabajo mucho más eficiente y orientado a las necesidades que presentan los clientes. Hay que hacer énfasis en este punto, prestar especial atención a las relaciones mantenidas con nuestros proveedores y nuestros clientes. Claro, y obviamente la gestión por procesos debe estar estructurado con pilares muy importantes. Recordemos, esto es como una estructura, no como una construcción, recordando a la persona que nos estaba haciendo la primera consulta, esto es como una edificación. Si no tienes unas bases bien sembradas, la estructura se viene abajo. No sirve de nada tener la casa pintada divina, el edificio con todos los lujos y divino, pero si la base está muy mal diseñada, pues el edificio se viene abajo. Entonces es muy importante tener claro cuáles son las bases para estructurar esta gestión de procesos. Y es tener claro que existe dentro de los procesos atender al cliente interno, que viene a ser a nuestro personal, como también al cliente externo. ¿Por qué? Justo Natalie estaba mencionando que es muy importante tener muy bien el enfoque de qué es lo que necesitamos cubrir ante la necesidad de nuestro cliente. Es decir, entender nuestro nicho de mercado, el que tenemos y al que queremos llegar, comprender cuál es su verdadera necesidad y cómo yo, a través de mi creatividad y mi negocio, puedo satisfacer aquellas necesidades y que esa persona se sienta cómoda trabajando con nosotros. Bajo esta estructura también es importante tener claro cómo queremos trabajar. A veces, por años, durante muchos años se ha manejado una estructura de trabajo a nivel de jerarquías. Solamente en una organización bastante muy jerárquica, y es mejor teniendo una organización más plana, es decir, que permita una fluidez de comunicación entre todos los campos de la organización, no limitar mucho las jerarquías y que no permitan una comunicación fluida, que a veces áreas muy importantes dentro de lo que es el operativo pueda retroalimentarse hacia la nube más importante, que es la alta gerencia o el accionista, o los dueños o los líderes, más que nada, los líderes de ese proyecto que es la empresa. Otro que está es formar grupos multidisciplinarios. Antes se generaba mucho de que era por departamentos funcionales, ahora es grupos multidisciplinarios, es decir que todos podamos entender muy claramente el enfoque de la empresa y podamos ser proactivos, como decía Natalie, en diferentes campos, no limitar a esta función únicamente. A veces es bueno que cada área conozca de la otra sin hacer conflicto en sus funciones y actividades, pero también tienen un poco más de conocimiento, podrían aportar a veces a el análisis que está haciendo el área jurídica, por ejemplo, en trabajo en conjunto con contabilidad, o la parte operativa junto con el área de planificación, sistemas tener alineados junto con el área de procesos, con el alta gerencia, sí me explico, ahí es importante que todos tengamos conocimientos de muchas disciplinas, que en cada grupo exista diversidad de conocimientos y podamos trabajar en equipo, siempre es la motivación de trabajo en equipo. Y obviamente la actuación directa de parte de los altos líderes de la organización, que ya sean parte gestora, que ya sean parte de esa solución, no solamente de consultar qué es lo que está pasando. No. Vamos, hay un problema, sentémonos, busquemos el problema, solucionemos, no busquemos solamente señalar quién fue el culpable. Primero solucionamos el problema y luego decidimos qué hacer con el culpable. Pero lo importante es encontrar esa solución de manera eficiente, rápida, porque vamos a tener una comunicación fluida y que no haya ninguna brecha por ahí escondida. Y justamente es lo que menciona Andrea, va de la mano con lo que comentaba al inicio Jorge Luis, el rol del CEO dentro de la organización, la importancia de que esté involucrado desde el proceso de arriba, desde el primer proceso, de él como en representación legal, o como una gerencia general, o como una presidencia, hasta el último eslabón de la cadena dentro de su organización. Entonces, para que una actividad se pueda gestionar mediante procesos, es necesario tener una misión bien definida. Ya hemos hablado que necesitas que
dentro de una gestión por procesos necesitamos tener nuestros objetivos claros. Existen actividades que no aportan valor dentro de nuestra organización, que son muy operativas, que le restan tiempo y le quitan tiempo al equipo, porque podrían dedicar ese tiempo en construir un reporte, en construir un Excel, en construir los indicadores, ¿verdad? A nuestros empleados le quitan el tiempo porque es muy grande la base de la información que ellos manejan. Lo que podemos hacer es buscar que esas actividades se realicen de manera tecnológica, es decir, buscar una forma de automatizar ese proceso para que el tiempo, que el recurso se dedique a construir la información sea menor al tiempo que él pueda tomar para hacer un análisis de la información. Y ojo, no es que no se diga que esa actividad no es importante, sino que si yo necesito, a ver, ¿cómo nos manejábamos antiguamente cuando no existía suficiente tecnología? Teníamos que llenar una hojita de cuadros a veces, qué es lo que se está haciendo en cada actividad, la hora, por ejemplo, cuando queremos hacer un inventario, el Cardex, que era manual, ahora podemos reemplazar, y eso pasar a la siguiente etapa para que la otra persona lo complemente con una más completa. Fuimos evolucionando con aplicaciones o herramientas como el Excel y otras más que poco a poco han permitido que eso se digite, pero sigue siendo una pérdida pequeña de tiempo hasta pasar a la siguiente etapa para que consolide la base y ese a su vez le pase al otro para que siga aumentando y creando tablas dinámicas y todo lo demás. ¿Qué es lo que ahora permite la automatización, las bondades de la tecnología que ahora nosotros tenemos? Es que esa actividad del pase es una pérdida de tiempo en el fondo. En el momento que el primero digita, automáticamente ya lo está visualizando la última etapa que va a tener el consolidado, el mismo que al mismo tiempo lo va a tener en visibilidad, planificación para poder estructurar todo el seguimiento de los procesos. A la par, sistemas está monitoreando, al mismo tiempo lo está viendo contabilidad si se tiene que hacer un registro. Entonces, en el fondo estamos automatizando un proceso, estamos utilizando mejor el recurso humano, no es eliminar personal, es utilizar a ese profesional que tiene un potencial, a lo mejor en otra función que no necesitaba antes y ya no necesito contratar uno nuevo, sino que utilizo a esa persona que tiene un amplio conocimiento de la empresa, que tiene una amplia trayectoria y que puede aportar más que nada con la visión. Y ese tiempo que antes lo utilizaba haciendo digitación y pasando a cada etapa, lo hace la tecnología. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión por proceso? ¿Verdad? Como ya hemos hablado, vamos a tener una imagen nítida de nuestra visión global como organización. Logramos optimizar el uso de los recursos, establecemos objetivos, indicadores y logramos reducir el riesgo, ¿verdad? Porque hemos identificado ya cuáles son los riesgos clave y esto va de la mano con el apetito de riesgo de cada organización, pero también hemos identificado cuáles son los controles que yo debo establecer dentro de cada punto. Requiere un liderazgo de la alta dirección. La ventaja es el involucramiento que existe desde la alta dirección de la organización, porque podemos hacer procesos de cambio a niveles organizacionales, como mencionaba Andrea, si nos toca hacer cambios dentro de la estructura, los niveles jerárquicos cambian, se actualizan y logramos identificar responsables de cada proceso. Eso es muy importante, porque más allá de que existan los procesos identificados, de que tengamos metodologías de trabajo, instructivos, políticas de procedimientos, es importante que cada proceso tenga su dueño, el responsable, el que se haga cargo de esa gestión. También promueve el trabajo en equipo, porque ayuda a que las áreas estén interrelacionadas una con la otra. Como mencionaba en el ejemplo de Andrea, existen diferentes áreas de negocio, planificación, el equipo de producción, el equipo de distribución, el equipo financiero, el equipo comercial, con un proceso claro, con un proceso que bien establecido, que tenga donde estén identificados los roles de cada uno y la importancia del cumplimiento de cada rol, ayuda a optimizar ese proceso. Y obviamente ayuda también a mejorar nuestra cultura empresarial. No hay mejor cosa que una empresa organizada, una empresa que pueda comunicar para adentro y para afuera, que es una empresa transparente, que cumple con los procesos, que está enfocada en cuidar a su equipo de trabajo, en ayudarlos a mejorar, a crecer.
Esto hace que los resultados crezcan, se optimicen y que la responsabilidad y el compromiso de los colaboradores esté siempre dentro de la organización. Y alcanzamos con todo esto un alto grado de satisfacción a nuestros clientes. Recordemos que adoptar una gestión basada en procesos no es solamente un cambio operativo para las organizaciones, es un cambio de mentalidad, un cambio de cultura empresarial. No porque tengamos ya el proceso estructurado significa que se va a realizar solo. Como líderes, siempre debemos romper los silos para que cada empleado deje de centrarse en su departamento. Muchos hemos escuchado al empleado que dice, bueno, yo hago mi trabajo, este es mi trabajo, y listo, hasta aquí llego, ya verás tú el resto. No, que los empleados tienen que pasar a ver a la organización como un todo, pensando que su trabajo genera un resultado que los beneficia no solamente a ellos, sino a la organización. Entonces es importante también realizarnos una pregunta. ¿Mi organización está lista o está preparada para ese cambio o ese paso de una gestión en procesos? Entonces es muy importante tener dos puntos claros. La clave de este cambio es identificar la propuesta de valor adecuada para su cliente. Es decir, tener muy claro, identificar la necesidad a la que queremos llegar o qué queremos cubrir de nuestros clientes. ¿Cuál va a ser nuestro rol para entender cuál va a ser nuestro verdadero nicho de mercado? ¿A quién queremos apuntar? ¿Qué es lo que queremos entregar de parte nuestra? Asegurar que sus procesos operativos funcionen de manera eficaz, eficiente. Así, de esa manera, maximizamos el valor entregado. Es decir, tener muy claro qué es lo que va a realizar cada una de las etapas de la empresa. Como decíamos, facturación, atención al usuario, y no importa el tipo de empresa que es muy importante que tengan clara su función y que todos puedan tener visibilidad y trazabilidad de lo que va realizando en cada etapa a fin de que se pueda entregar al cliente eso que nosotros queremos satisfacer. Teniendo muy claro esos dos puntos, entonces es muy importante también tener claro que las instituciones, una vez que está claro su nicho de mercado y clara su visión, tener clara la mentalidad al cambio, dispuestos a cambiar y tener esa emoción, esa motivación sin desesperación, es decir, vamos a ir viendo una evolución de la empresa a ese nicho grande de mercado que queremos llegar. Entonces decíamos, si está preparada, bueno, el secreto para la gestión realmente de procesos, a que sea exitosa, como decíamos, hemos dicho a lo largo de toda la charla, es tener muy clara la visión, es tener muy claro y que esa visión apoye los objetivos que queremos llegar, que dé ese plus muy importante al producto que queremos entregar, sea un servicio o sea un bien tangible. Y eso va a llevar a que la institución, la empresa, no importa el tiempo que esté creada, no importa el tiempo que haya estado en el mercado, simplemente haya llegado al camino de obtener una madurez institucional, una madurez que permita no solamente enfrentar nuevos retos, sino que esté listo a enfrentar cualquier tipo de circunstancias. Algo que alguien comentaba, lo del tema de la pandemia, me pareció genial, cómo la gente fue tan creativa, no importaba si era pequeño, era grande, personas que solo se dedicaban a lo mejor a la redistribución. Yo conozco a alguien que hacía la distribución de alimentos en las cadenas grandes de hoteles. Llegó la pandemia y obviamente se vio en la necesidad de ser creativo y abrió una plataforma electrónica, no solamente en Instagram, sino distintas formas de comprar, creó la forma de la entrega a domicilio y empezó a atender a un nuevo nicho de mercado que era el consumidor final. Esa persona ahorita tiene diversificación de productos, diversificación de servicios y se está viendo de una manera muy eficiente en un panorama distinto. Entonces, eso hay que ver. A veces los problemas hay que transformarlos en una oportunidad y eso es lo bonito del mundo de los procesos, porque rápido vemos en dónde hay que ajustar, dónde hay que perfeccionar, dónde hay que madurarlo y vamos en equipo. Así es. Entonces, ¿cómo logro que un proyecto sea exitoso? Como decíamos al inicio cuando hablábamos del mapa o de los pasos para el roadmap. La organización debe estar enfocada en hacer primero las cosas de manera correcta para poder entregar los mejores resultados a mi cliente y alcanzar los negocios. Los objetivos del negocio. Tengamos presente este punto, que es una de las alertas. Automatizar
un caos existente da como resultado que nuestra organización se encuentre con más problemas de cuando comenzó, ¿verdad? Si yo ya tengo un proceso que está desorganizado, primero necesito organizarlo, estructurarlo de la manera en la que yo requiero que funcione y de ahí lo puedo automatizar. Recordemos que la automatización se traduce en básicamente hacer de manera tecnológica, de manera sistematizada a través de una plataforma, los pasos que yo ya hacía antes como de manera operativa con el recurso humano haciéndolo de manera manual. Comenzar a madurar en la gestión de procesos activa el ciclo de eficiencia operacional. Lo hemos dicho a lo largo de toda esta charla, que debemos otorgar agilidad a nuestro negocio y favorecer a la optimización continua de procesos de negocios que ya están globalmente considerados, siempre de la mano de una estructura clara de trabajo. El propósito, estrategia y liderazgo son ingredientes clave para la transformación. Sabemos que si tenemos una estrategia de liderazgo, tenemos una capacidad de análisis para verificar cuáles son los posibles problemas y necesidades que tenemos actuales y futuras. Podemos lograr obtener una estrategia empresarial, podemos lograr hacer un análisis de sostenibilidad, de talento y de prácticas de liderazgo, tener una ejecución estratégica que permita resultados empresariales, una cultura de liderazgo y una reserva de líderes. Esto nos va a llevar a alcanzar una estrategia de desarrollo de liderazgo. Hemos finalizado la parte relacionada con el roadmap. Nos ha gustado mucho poder conversarles sobre las experiencias, sobre un poco nuestra perspectiva como consultores de procesos integrales para las corporaciones. Nos gustaría conocer si tienen alguna duda. Dice, en la gestión de procesos se identifican desde los macro procesos hasta varios niveles inferiores. ¿Dónde es que se centran y se hacen y se analizan con sus famosas hojas de trabajo la optimización, almacén, transporte? A ver, es muy importante que la diagrama, o sea, la parte de procesar, primero estructurar desde todos los niveles, ¿no? Desde arriba, cómo se van conectando. La automatización consiste en poder conectar la función que hace cada etapa. Tener claro cuál va a ser el plan a seguir, cuáles son las funciones, los tiempos adecuados que debe cumplir cada etapa, a fin de que la siguiente pueda realizar su siguiente estructura. Por ejemplo, en la automatización de la conexión de facturación con la cotización que está haciendo el vendedor, y esa facturación que pase rápido a contabilidad para que se registren en los libros contables y que a su vez pueda alimentarse en los anexos que se reportan, por ejemplo, al SRI. La misma que permita poder tener visibilidad a nivel de planificación y ver a nivel estadístico si estamos llegando a la meta de ventas o necesitamos reforzar en qué producto, en qué sector, dónde hay problemas. Eso es más o menos lo que consiste la automatización. No sé si es que más o menos en eso estamos enfocando la pregunta o necesitamos alguna idea adicional, César. Hasta mientras podríamos continuar con la siguiente etapa. Aquí tenemos también otra pregunta de Aurelio Ortiz. ¿Cómo romper la resistencia al cambio dentro de la organización, sabiendo que un nuevo modelo de gestión pudiera ocasionar un downsizing en la empresa? ¿Cómo romper una resistencia? Lo importante es que cuando uno no solamente estructura, y me podría después reforzar con Liz y Natalie, cuando uno primero estructura una visión de la nueva imagen, del nuevo mercado, la nueva necesidad que queremos cubrir como empresa, esa visión como empresa, es importante que sea retroalimentada al resto del personal. ¿Por qué? Porque juntos con cada jefe de área o con los líderes de cada área se va a poder estructurar la mejor estrategia para llegar a esos objetivos principales que tiene el enfoque empresarial. Entonces, ¿cómo romper esa resistencia? Es retroalimentando.
como decíamos constantemente, la comunicación. Si la persona en cada etapa no entiende a dónde queremos apuntar, cómo queremos llegar, no va a poder aportar con su buen conocimiento y su buena, la buena voluntad, es conocimientos profesionales. Entonces sí es importante sí se puede romper esa resistencia. No creo que es romper resistencia, es ayudar a mejorar ese chip que es importante de cambiar, de darle esa motivación y ese impulso para que puedan tener un cambio. No sé si quisieran reforzar ustedes un poquito más. Sí, yo creo que ahí Luis nos va a ayudar a complementar. Hay un punto importante dentro de en estos cambios donde existe una posible reestructuración, una posible disminución del personal que se encuentra activo dentro de las organizaciones. Aquí es importante, como lo decía Andrea, no solamente la comunicación, sino también el rol del equipo de talento humano dentro de las organizaciones, cómo manejen, cómo se hagan las estructuras de manejo de cambio para poder adaptar o para poder comunicar de manera eficiente los futuros cambios que va a tener la organización, ¿verdad? Es importante mantener líneas claras de cómo van a verse afectadas cada una de las actividades operativas de los equipos dentro de nuestra organización para poder ir mitigando un poco el impacto. Jorge Luis. Perfecto. Un poco antes de iniciar esta otra parte que le hemos denominado experiencia y gestión del talento, me voy a permitir un poco tal vez darle una perspectiva a Aurelio sobre su pregunta de cómo romper la resistencia al cambio. Y aquí, a nivel del cambio, las organizaciones cada vez están más orientadas y se están orientando a poder administrarlos y a poder gestionarlos. Y cuando hablamos de cambios, hay distintos procesos de cambios que viven las organizaciones. En algunos casos, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, nuevos EP, nuevos modelos de negocio, nuevos canales de venta. Y de alguna manera siempre es importante hacer partícipes del why, a todo el equipo participativo de los proyectos. Entender el why de alguna manera es conectarse o enchufarse con la razón de ser. Sí, en ocasiones hay proyectos dentro de las organizaciones y en el año 2020 hubieron muchos proyectos enfocados a generar ese downsizing. Ahí la claridad, la comunicación oportuna y el actuar de acuerdo a las políticas, de acuerdo a las normas es fundamental. No todo proceso de cambio representa un downsizing. Hay procesos de cambio que inclusive permiten a la organización crecer en más números y eso siempre tenemos que verlo. Cambio definitivamente algunas veces no es una palabra que nos sea fácil de asimilar, pero hay que identificar el why, hay que conectarse con el why, con la razón de ser del cambio. Y muchas veces la sostenibilidad y el crecimiento de los negocios dan respuesta en ese sentido. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la experiencia y gestión del talento humano. Y aquí quiero traer a colación una frase de un experto en temas de marketing, el señor Philip Kotler. Philip Kotler decía, el marketing es tan importante para que solamente se quede en el área de recursos humanos. El marketing es tan importante para que solamente se quede en el área de marketing, perdón. Y la analogía nuestra en la parte de talento es la gestión del talento humano es tan importante para que solamente se quede en el área de recursos humanos. Tenemos reunido a muchos líderes y nos da gusto tenerlos conectados en esta sesión y que sabemos que no solo son de un área, son de diversas áreas de una organización. Entender que el marketing es tan importante para que se quede solamente en el área de marketing, también es fundamental entender que la gestión del talento es tan importante para que solamente se quede en el área de recursos humanos. Y en el slide siguiente vamos a hablar de algo que de alguna manera nos da ubicación y sentido cuando nos preguntamos ¿cuál es el real consumidor final de la gestión del talento humano? Y lo vamos a ver y Natalie nos va a ayudar en el siguiente slide a poder visualizarlo. Y cuando hablamos de cuál es el consumidor final de la gestión del talento humano, un líder de esta área mágica tiene que tener en su presente los clientes consumidores,
de los productos que ofrece la organización, el cliente accionista, que tiene una expectativa, el cliente Estado, que también tiene una expectativa de cumplimiento, y el cliente sociedad, que de alguna manera desea que esa organización que desarrolla actividades no impacte a la naturaleza y no impacte a la comunidad donde se desarrollan esas operaciones, ¿no? Entonces, cuando un líder de talento humano comienza a identificar que el consumidor final son los clientes consumidores, son los clientes accionistas, son los clientes Estado, es el cliente sociedad, puede contribuir de forma más estratégica en las herramientas que tiene a su cargo para contribuir a cada una de las áreas y a cada uno de los distintos líderes de la organización. Y esa parte es fundamental. Y ahora en estos momentos, de alguna manera, donde nos preguntamos en qué debemos estar concentrados, vamos a ver en el siguiente slide algo interesante que hace referencia al propósito del líder de talento humano. Y lo hemos querido conceptualizar de forma simple. El propósito del líder de talento humano, primero, es lograr un equipo. Acuérdense que hablábamos de equipo con la pregunta de César. Lograr un solo equipo, no islas, un equipo integrado, un equipo alineado, que ese equipo sea productivo, que tenga el juego bonito, que ese equipo actúe en valores, que tenga el fair play dentro de sus jugadas y que ese equipo viva una experiencia de satisfacción donde se encuentran. Cuando comenzamos a mirar el propósito de nuestras áreas y de nuestro líder de talento humano, bajo este enfoque, definitivamente es un impulsador y un inspirador. Y dentro del rol del líder de talento humano hay ciertas cosas que se han ido adquiriendo en función de los desafíos y de los retos del presente y del mañana, como es convertirse en un agente del cambio. Para lo que de alguna manera Aurelio comentaba, ser un promotor del alineamiento. Es fundamental que la alta dirección esté alineado en la parte estratégica y en la parte cultural, convertirse en un facilitador, en un conductor de alguna manera cuando existen situaciones no claras, no comprendidas, o cuando existen situaciones en las cuales deben abordarse. También ser un predictor, y de alguna manera cuando hablamos de las tecnologías, data y analytics, no solo para las áreas de negocio, sino también para las áreas de talento humano, tener esa visión de predictor, de entender dónde están los talentos, dónde están esas minas de talentos que de alguna manera nos van a permitir desarrollar un mejor juego para nuestra organización, es fundamental. Reconocer también esos talentos internos que al día de hoy tenemos y proyectarlos como potenciales y acompañarlos en ese onboarding también es muy importante. Ser un solucionador y también ser un apóstol de la cultura. Es fundamental que el líder de talento humano, junto con el resto de líderes de la organización, con el CEO, convertirse en apóstol de la cultura. Y este propósito del líder de talento humano nos lleva de alguna manera también, en el siguiente slide, a hablar de algo bien interesante. Y en ese sentido, es entender cuál es la cadena de valor de recursos humanos. Así como ustedes habrán por ahí César preguntaba ciertos temas relacionados con diagrama, y tal vez un poco siempre la recomendación en estos temas de proceso es: entiende la cadena de valor de tu organización y comienza luego a identificar los distintos tipos de procesos, y en los procesos que requiera establece esos diagramas o esos mapas de procesos, un poco dando respuesta a esa inquietud que tenía César. Pero también dentro de cada una de las áreas de las organizaciones tenemos una cadena de valor conectada con la cadena de valor de la organización, ¿verdad? Y en talento humano, cuando hablamos de la cadena de valor, hablamos de entender cuáles son las etapas en planeación y organización. Y ahí estar cerca de los líderes para entender hacia dónde va el negocio, cuál es el futuro del negocio. ¿Para qué? Para poder desarrollar hoy, para poder sembrar hoy las habilidades que voy a cosechar en el mediano y largo plazo para poder abordar esas oportunidades del negocio. Entender y comenzar a leer las huellas que nos dejan los reguladores en materia de anticiparse a dar cumplimiento o en materia de adaptar a la organización al cumplimiento de ese tipo de situaciones. Saberla leer las huellas es fundamental. Ser un líder, un apóstol en el tema de cultura, de gestión del cambio, lo veíamos en el slide anterior, y definitivamente diseñar una organización que sea adaptable a las circunstancias y que permita ágilmente avanzar en la navegación hacia sus desafíos. Y luego vienen todas las etapas de los procesos y viene la etapa de la experiencia, donde vamos a conversar en el siguiente slide de manera un poco más detallada. Esto es un resumen de una cadena de valor que les puede ser útil a ustedes. Pero antes de hablar del tema de experiencia, es fundamental
esta cadena de valor, saber cómo impacta en cada una de las perspectivas del negocio. Cómo impacta la cultura, liderazgo, experiencia, cómo impacta el diseño organizacional, cómo impacta la etapa de incorporación del talento, etcétera. Cada una de las etapas, cómo impactan en las perspectivas del negocio. No solo en la financiera, en la de cliente, en el proceso, en el aprendizaje, cultura, y en ese sentido descubrir las distintas métricas, los distintos indicadores que permiten entender la contribución, que permiten entender el retorno, que permiten visualizar el aporte en las perspectivas, es fundamental. Y ahora sí vamos a hablar de alguna manera de lo que muchos de ustedes han escuchado en los últimos años, experiencia del cliente, el employee experience. Pero tal vez, viendo el slide que vamos a ver a continuación, quisiera recordar que a partir del año 2000, las organizaciones comenzaron a hablar del customer experience, de la experiencia del cliente, ¿no? Y a partir del año 2008, muchos líderes de talento humanos en el Ecuador y en el mundo quisieron dar acompañamiento a ese diseño del customer experience con el diseño del employee experience. Y si se dan cuenta en este slide que les estamos compartiendo, la navegación es similar, por eso es que hay que navegar juntos en el CX y en el EX. La segmentación, así como segmentamos a nuestros clientes del negocio, hay que entender cómo debemos segmentar hacia el interior de la organización, cómo va a ser esa segmentación. Así como buscamos generar una marca empresarial, un top of mind, un reconocimiento, una atracción a la comunidad de negocios sobre lo que ofrece la organización, tenemos que también un poco visualizarlo hacia el interior, cómo podemos ser atractivos para esos profesionales, para esos talentos que están en el mercado laboral y convertirnos en una marca empleadora fuerte. El onboarding, tanto para el cliente como para el colaborador, entender el journey, es fundamental, entender el voice of customer y el voice of employee y conectarlo también es muy importante como la medición. Pero esto es muy bueno. Es importante diseñar tu customer experience como tu employee experience, pero es fundamental empezar por algo: cultura de afecto. Customer experience es gente, ser humano. Employee experience es gente, ser humano. La cultura de afecto te permite potencializar lo que quieras generar a través de este diseño del customer o del employee experience, pero también el compromiso y definitivamente la evolución conectado hacia esa visión de ser la más clara elección de tus clientes consumidores, de tus colaboradores que te eligieron. Y esta parte es bien importante. Y vamos un poquito a detallar brevemente cuando hablamos de Employee Experience en el siguiente slide. Y un proyecto de Employee Experience en una organización tiene que dar cobertura a 4 aspectos: cultura, liderazgo, experiencia personal y experiencia del equipo. Cultura, definitivamente. Tiene que ser el motor que construya las relaciones hacia adentro y hacia afuera de las organizaciones. En algún momento un líder de recursos humanos nos decía: yo creo que hay ciertos procesos de nuestra organización que está divorciado con uno de los valores. Uno de los valores de mi organización estaba enfocado a agilidad, simplicidad, pero todavía tenemos procesos cargados de una obesidad de pasos que el día de mañana no nos está permitiendo avanzar en esa misma dinámica y agilidad, ¿no? Entender que el líder o que los líderes de nuestra organización es ese canal de distribución del ADN. Y ahí la gente de talento humano tiene que desarrollar a los líderes, formarlos, acompañarlos, darles el kit de herramientas para que de alguna manera puedan facilitar su gestión mágica de conducir gente hacia los desafíos de la organización. Y establecer un propósito, cuáles son las funciones claves del líder, es fundamental. No hay que dejarlo en el obvio. Y definitivamente hay que entender la experiencia del personal, pero también hay que entender la experiencia del equipo. Porque es bueno entender la experiencia del defensa, entender la experiencia del delantero, entender la experiencia del mediocampista o el arquero. Pero hay que entender cómo se vive la experiencia del equipo y hay que verla dentro de una figura de un año. Pero también es fundamental, y aquí un colega millennium de 80 años, no es don Alfonso por si acaso, un colega del sector financiero nos compartía y nos decía lo siguiente: ni 9 mujeres juntas pueden parir a un bebé en un mes. ¿A qué se refería este millennium de 75, 80 años? En que hay cosas que hay que entender a la naturaleza y hay cosas que tú siembras para una cosecha en el mediano o en el largo plazo. Cultura, client experience, employee experience es una cosecha de mediano plazo que tienes que monitorear cada una de las etapas, sí, pero tal vez el primer año es establecer e impregnar, el segundo año es ampliar, el tercer año es sostener
y todo eso acompañar con aprendizaje, reconocimiento, desarrollo, para que el día de mañana César, Karina, Aurelio o cada una de las personas que están conectadas digan: aquí en la organización me pude superar, aquí en esta organización descubrí aquellos talentos que no los reconocía y que no los tenía presente en mi radar, y aquí me ayudaron un poco a descubrirlo. Aquí también un poco comencé a visualizar ciertos valores que no era parte de mis hábitos, no era parte de mi práctica, y que de alguna manera entendí lo importante de eso. Employee Experience es una labor mágica para impulsar la cultura, para impulsar la promesa de marca a tus clientes, viviéndola hacia adentro. Muchísimas gracias. No sé si en este caso tienen alguna inquietud, con todo gusto pudiéramos cubrirla. Mientras escriben a lo mejor más dudas, estaba leyendo una consulta que decía, bueno, es muy interesante, dice: en una industria, en la ingeniería industrial se utilizan los diagramas como el DOP y el DAP, sí. Y quería saber si deberían ubicarse ya en una nueva etapa o un nuevo nivel, que debe ser más detallado. Si yo también estoy de acuerdo, debería ser un poquito más detallado. Por eso es que es muy importante que cuando uno estructura una metodología de procesos, eso va de la mano con un manual de procesos, que va a explicar cada una de las etapas en tiempo específico de qué es lo que se debe realizar, a qué es lo que se le va a entregar en cada etapa y a quién se debe entregar. Entonces ahí ya no hay errores. Sí, es muy importante que sea bien explicado, y a eso es lo que por lo general va atado a lo que es el manual de procedimientos. Con respecto a qué sirve mejor para un análisis, siempre va a servir en el control estadístico lo que es el resultado, la diagramación del proceso en forma global. Son diferentes herramientas ya a nivel gerenciales donde se ven los resultados según etapas y según tiempos y se van cumpliendo. Claro, de ahí se va agarrando de los distintos sistemas de tecnología. ¿Existen teorías de restricción? Sí, de acuerdo al servicio, de acuerdo al proceso, es lo que se va haciendo restricciones en las funciones, cuáles son sus limitantes, qué es lo que puedes, qué es lo que no puedes, y siempre teniendo claro de que todo debe estar enmarcado en las normas actuales o las vigentes que se encuentren según el país que se esté desarrollando, a fin de que no haya conflicto en alguna actuación, llámese demanda, alguna cosa. Con respecto a los errores que comúnmente se han realizado a nivel organizacional, y eso lo puede evidenciar no solamente nosotros, a lo mejor hablando por título personal con experiencia, sino todo el mundo puede decir, el error más grande es automatizar los procesos que ya existen sin haber analizado primero si están apuntados a la visión, si está bien diseñado el rol que va a ejercer cada uno, y si están bien los tiempos. O sea, automatizar algo que ya existe no es lo adecuado. Es un proceso, un dinero gastado innecesariamente, es un recurso gastado innecesariamente, es reforzar a lo mejor lo que ya se hace. O sea, es decir, formalizar lo que ya se hace, más no mejorarlo. Entonces es muy importante primero es revisar si lo que se está haciendo está bien, qué actividad puedo aportar, cuál puedo disminuir el tiempo, cuál debo aumentar de tiempo, es hacer un nuevo proceso, un nuevo flujograma y que lo permita esclarecer con esa trazabilidad. Es decir, no automatizar lo que ya tenemos, sino revisar a profundidad desde la visión y qué es lo que queremos en cada entregable de cada cargo, en cada etapa de cada cargo, porque cada cargo también tiene varias funciones, ¿no? Entonces, qué es lo que debe realizar, en qué tiempo lo debe entregar, a quién le debe entregar y esa otra persona pasar a una siguiente etapa. El error más grande es automatizar lo que ya tenemos. Ok, Andrea, disculpa que te interrumpa. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿cuál o cuáles son las diferencias? No sé si ya le habían contestado esta pregunta también, entre el BMP y la gestión de procesos, digamos, de una forma clásica, utilizando herramientas como Six Sigma. Ya, es que el BPM es una nueva gestión de procesos, es la gestión de procesos automatizada. Antiguamente se hacía una gestión de procesos no tomando en consideración las bondades informáticas, y actualmente es lo mismo, pero de una manera más eficiente, más ágil, en cortos tiempos,
porque hay una automatización y la información llega de manera real y en tiempo real. Ok, esta pregunta es para Jorge Luis. Dice, ¿consideras al onboarding como un proceso clave para introducir al talento en lo que realmente persigue la empresa con su cultura? Gracias, Aurelio, por la pregunta, pero si me permites, voy un poquito a complementar algo frente a la consulta de Karina, porque me parece importante. Karina decía en su experiencia cuáles son los errores más comunes. Y más bien aquí yo invitaría a Karina y a la audiencia es, errores siempre se van a presentar. Y voy a hacer una analogía, la analogía de la locura mágica de ser padre. Cuando uno es papá no tiene un proceso formativo y lo más común es tener errores. Pero eso de alguna manera, cuando evolutivamente va pasando el tiempo y uno está concentrado en su propósito de ser papá, de ser mamá, va encontrando las formas de llevarlos a cabo. En el mundo empresarial comenzaron a utilizar un término que se llama el fracaso productivo. No es problema equivocarse, no es problema fracasar. Lo importante es aprender rápidamente ese fracaso y de alguna manera evolucionar. Entender que el fracaso productivo, como el éxito productivo, se da siempre y cuando generes un aprendizaje. Y vayan, láncense en el Just Do It, es bien importante. Lo más importante es sentir y vivir la experiencia. En la experiencia tendrás éxitos, tendrás fracasos en el mundo deportivo, como en el mundo empresarial, como en el mundo personal. Y ahora un poco contestando la pregunta de Aurelio, me parece interesante, y el onboarding, Aurelio, es fundamental de alguna manera. Y tal vez aquí pregunto, imagínense que en una escudería de Fórmula 1, en la Ferrari, contratan a un piloto y de alguna manera Leclerc, ese piloto, y lo sientan sin hacerle un onboarding, sin explicarle de alguna manera cómo se conduce el vehículo, sin darle un entendimiento de lo que significa PITS, sin de alguna manera platicarles sobre cuál es la estrategia o el propósito y el propósito de la organización. Un onboarding lo que permite al piloto dentro de un espacio es conducirse de forma más eficiente, 1, 2, y de forma integrada hacia un equipo. Es clave. Y ahora no solo se habla del onboarding en el momento que se inicia la relación de un colaborador en una organización. Hay que tener presente también el onboarding cuando tienes una persona que ha escalado a una posición de liderazgo. Y lo primero que tiene que entender es que tiene que despojarse de la mirada individual como asistente, como analista, como coordinador, para ponerse ahora en una mirada de líder. Porque en esa mirada de líder va a alcanzar las cosas no por lo que hagan sus manos, por lo que hagan las manos de otros. El onboarding en estas posiciones que les significa ascenso de la persona es fundamental. No sé si Aurelio pude cubrir con tu inquietud y Karina, de alguna manera los errores son parte del día a día y finalmente son parte de la diversión y los desafíos que tenemos en el mundo empresarial. Y bienvenido que existan. Sí, totalmente. Los errores son parte de esa oportunidad creativa para mejorar. Un problema, transformarlo en una oportunidad de crecimiento y eso es, no derrumbarnos, ni deprimirnos, ni permitir que nos destruyan esos errores. Más bien es la oportunidad a tiempo de detectar alguna debilidad que está existiendo en el proceso y eso vamos. A nivel procesal, pues lo que yo decía, ¿no? Es muy enfocado en la parte de automatización, automatizar lo que ya tenemos en lugar de analizar por etapas para transformarlo a algo más grande, algo más fluido, algo mejor, más transparente, y que cada proceso que estructuremos esté atado de un manual de procedimientos, que el flujograma que se diseñe en la institución o en la empresa sea clara para todo el personal, incluso para los líderes que van a estar monitoreando y supervisando cada una de las etapas para que se llegue a la meta final, ¿no? Y si alguien no está cumpliendo, encontrar el por qué no se está cumpliendo. A lo mejor pusimos un tiempo totalmente erróneo, entonces nos toca reformular ese tiempo para poder optimizar a lo mejor en otra etapa y llegar a la meta final. No, muchísimas gracias. Tenemos, bueno, aquí se lo felicito por en corto tiempo haber hecho lo posible por unir 3 temas muy importantes que deben trabajar sinérgicamente para realmente obtener buenos resultados en una empresa. Así que creo que, bueno, y felicitaciones. Ha habido muy buen chat el día de hoy. Yo creo que no tenemos más preguntas.
así que podemos dar por culminado el webinar de este día. Agradezco a todos los participantes por su tiempo, por haber dejado de lado cualquier tipo de actividad para estar en esta plataforma, esta bondad tecnológica que nos permite también unir y compartir nuestros conocimientos. La intención de Axel Consulting and Partner es tratar de comunicar, transmitir las buenas prácticas que a lo largo del tiempo hemos podido evidenciar, hemos podido experimentar y tratar de ayudar a que todo tipo de industria o cualquier tipo de comercio, pequeño o grande, no importa el nicho de mercado que usted quiera apuntar, es darle ese acompañamiento, esa directriz, a darle la ayuda, el impulso, si necesita que se le pueda hacer un análisis para que pueda crecer. Lo importante es crecer. No, los negocios, no hay como decir no hay trabajo. Hay trabajo, solamente hay que ser creativo, saber motivar al personal. Recuerde, uno no debe ser el jefe, sino ser el líder. El líder es el que mueve masas y la empresa tiene que estar apuntándose a una sola dirección. No vamos a viajar a diferentes caminos en el mismo tiempo. En todo caso, bueno, eso es algo de lo que nosotros podemos compartir. Si tienen mayor duda, estamos totalmente predispuestos a cualquier horario, casi 24/7 por la tecnología, y podríamos atenderlos encantados de la vida. Muchas gracias y bueno, esperemos verlos nuevamente con algún otro tema interesante. Y si quieren algún tema adicional para nosotros estructurarlo, pues encantados también estamos dispuestos para retroalimentar. Así es, son bienvenidas las propuestas. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado. Que tengan una excelente tarde. Muy buenos días. Pasen bien. Chao, chao, un abrazo.